variables que afectan ese problema que se presenta casi que diario. Y como tema segundo es cómo lograr esa correspondencia esperada a través de la gestión de color, ilustrando los conceptos con casos prácticos. Los esperamos para programar esta presentación en una forma mucho más detallada, con un trabajo que está haciendo Asoingraf y también con la ayuda de Lina más adelante, en el mes de agosto. El CSE, el Centro de Educación de Color, es un grupo de expertos que nos hemos dedicado a difundir estos conocimientos que hemos podido aprender durante estos años de trabajo, con la idea de mejorar la calidad de la impresión en América Latina. Nuestros expertos, que los ven aquí en la pantalla, está Pablo Sebastián Volati desde Argentina, quien va a hacer, va a guiar la mayor parte de esta charla. El doctor Bruno Mortara, que está en Sao Paulo, Brasil, y Carlos Grillo Arciniegas, que está muy cerca de ustedes en Costa Rica. Esperamos entonces que ustedes disfruten esta presentación, tanto como el grupo del CSE ha disfrutado preparándola, y quedamos muy pendientes, seguir en contacto, preguntas. Creo que hay temas de cómo manejar a través de chat o información, consultas directas a Elina en estos casos. Muchísimas gracias. Gracias, don Fabián. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un gran saludo y cordial de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, de la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense y del SEGLATAN. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la charla del PDF La Impresión, la conexión del color. Indicarles que esta charla va a estar siendo grabada, ¿verdad? Además, Natalia, compañera del Núcleo de Industria Gráfica, nos va a pasar la hoja de asistencia. Seguidamente, para mí es un honor presentar a la jefa del Núcleo de Industria Gráfica, María Auxiliadora Alfaro, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doña María Auxiliadora. Tiene el micrófono apagado. Bien. De nuevo, buenas tardes. Un saludo muy cordial e inmenso agradecimiento a nuestros expositores internacionales. Muchas gracias por darnos ese privilegio. Para el Instituto Nacional de Aprendizaje es un honor poder contar con personas expertas que están dispuestas a compartir conocimientos, vivencias y experiencias que vienen a enriquecer al sector gráfico, especialmente en las áreas de diseño gráfico y encuadernación. Es nuestro deber como institución de formación profesional traerles saberes actualizados e innovadores y pertinentes. Hoy más que nunca las empresas en general deben estar en constante alerta de un mercado cada vez más cambiante y exigente, en donde la principal competencia es el desarrollo y desempeño propio. Es por ello que contar hoy con 4 personas expertas en diferentes campos de la industria gráfica es un verdadero lujo. Agradecimiento de nuestra parte también a ustedes, personas participantes, estudiantes, personas egresadas y que también se dedican a las diferentes áreas de este sector. Gracias por sacar un tiempito y confiar en Elina. Tengan la seguridad que nos preocupamos y sobre todo nos ocupamos de traerles información de manera fuente. Estamos seguros que será de mucha utilidad para su desempeño laboral. No quiero dejar pasar. Se le volvió a apagar el micrófono, doña Auxiliadora. Ok. Adelante. Gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a los compañeros funcionarios del Núcleo de Industria Gráfica por la organización de este evento para el sector. Igualmente, muchas gracias al compañero de servicios virtuales, Robert, por facilitarnos la logística tecnológica para que se pudiera llevar a cabo esta actividad y más personas puedan conectarse. De igual manera, agradecemos al empleado especial a Asoingraf y a CSE. Disfruten y aprovechen tanto conocimiento que traen nuestros expertos. Muchísimas gracias. Gracias, doña María Auxiliadora, muy amable.
Seguidamente, le vamos a dar la palabra a Yolín Castillo, directora ejecutiva de ASUINGRAPH, que también nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Yolín. Muy buenas tardes a todos. De parte de la Asociación de la Industria Gráfica, darles las gracias por estar anuentes a participar en esta charla del PDF a la impresión. Estamos 100% seguros que van a obtener mucho conocimiento con esta charla. CECLATAN está formado por expertos de muy alta calidad, ¿verdad? Ya son amigos de nosotros, eso lo digo yo. Son muchachos que siempre se esfuerzan por traer lo mejor para cada uno de ustedes. Que disfruten y que aprendan bastante, y ojalá que en la hoja del formulario nos indiquen cuáles son sus necesidades de capacitación para nosotros trabajar en futuros temas para todos ustedes. Muchas gracias y quedamos atentos. Gracias, Yolín, muy amable. Ahora continuamos con las pautas para lo que es la charlita a cargo de la compañera Natalia Piedra. Nati, adelante. Muchas gracias y buenas tardes y bienvenidos a todos. Algunas indicaciones para la charla. Inicialmente adjuntamos en el chat un formulario para que ustedes puedan registrar la participación y la asistencia a esta charla. Les agradecemos mucho, por favor, poder llenarlo. También al final vamos a estar adjuntando en el chat otro link para la evaluación de la charla. Ahí es donde se está indicando que las personas que quieran el certificado de participación a la charla, ¿verdad? Entonces que indiquen de que sí, ¿verdad? Entonces a las personas que lo llenen en ese momento es a las que se les estará haciendo entrega del certificado de participación. Les agradecemos mucho la puntualidad que han tenido en este evento. También los micrófonos, ¿verdad? Están apagados, igual que la cámara. Ustedes no van a poder accesar a ellos, pero sí van a poder accesar al chat. Entonces, en el momento en que tengan alguna consulta, por favor, la anotan y los expertos van a estar contestando las mismas. Puede ser en el momento o al final de la charla, pues ellos van a estar dando también la realimentación de sus consultas. Muchísimas gracias y que sea de mucho provecho para ustedes. Gracias, Natalia. Muy amable. Seguidamente vamos a presentar así muy rápidamente a los expositores. En primera instancia a Pablo Volati, diseñador gráfico, director de la empresa Gamut, tiene experiencia en gestión de procesos, profesor universitario, asesor en gestión de procesos gráficos orientados a la calidad, eficiencia, seguridad y medio ambiente. Es consultor en buenas prácticas gráficas, especialista en procesos gráficos integrados, especialista en color management, especialista en diseños y procesos sostenibles, especialista en preprensa y flujo digital para los procesos de impresión, auditor de la norma ISO de calidad y consultor de las normas ISO internacionales. Es conferencista, capacitador y entrenador sobre procesos gráficos, además facilitador y desarrollador del soft skill para la industria gráfica, con más de 25 años de experiencia desarrollando actividades en la industria gráfica. Natalia, si me ayudas con don Fabián. Claro que sí. Seguidamente vamos a presentar a don Fabián Ruiz, un experto de Colombia. Él es fundador del Centro de Educación de Color de Latinoamérica, propietario de Grupo Print y fundador de Printers Corp. También es editor de la revista Artes Gráficas. Y como formación académica podemos decir que es un grado de magíster en la tecnología de impresión en el Instituto Rochester de Estados Unidos. Es ingeniero químico de la Universidad Valle de Cali, Colombia. Es certificado experto en Suiza, de la G7 en Estados Unidos, y presidente y parte del Congreso, del Consejo Directivo de Andigraph. También ha participado como jurado en concursos gráficos en Teobaldo de Nigris, que es lo mejor de Andigraph. Gracias. También al señor Carlos Dillo, una formación profesional en electrónica, técnico en electrónica,
autoestudios y cursos complementarios en teoría del color, fundamentos de color, espacios y modelos de color, colorimetría, caracterización y perfección de los procesos de impresión offset e impresión flexográfica, perfiles ICC, estándares de la norma ISO 12647, proceso de impresión con tintas de curado por energía UV y UV-LED. Ha trabajado en la teoría del curado por energía, manómetros, oligómeros, consideraciones generales, características de las resistencias de pigmentos, barnices acuosos y tintas UV para la impresión flexográfica, base agua y base solvente, en sistemas de control PLC, supervisión y control de auditoría del mantenimiento, mejora en el proceso Management Project, miembro del grupo de especialistas CELATAN. Y por último, Bruno Mortar, que Natalia nos va a hacer el favor de presentarlo. Muchísimas gracias, Germán. Y finalmente tenemos al especialista Bruno Mortar, de Brasil, superintendente del Comité Brasileño de Tecnología Gráfica, también en gestión de comisiones de normalización y representante de Brasil en ISO TC 130, educador de procesos gráficos en SENA, en temas como de procesos gráficos, impresión y gerenciamiento del color. Cuenta con un doctorado en colorimetría en la Universidad de San Paulo, en donde ha desarrollado una metodología para la evaluación de la calidad técnica de las huellas dactilares de museos a partir de archivos digitales fotográficos. Además, también cuenta con una maestría en colorimetría y procesos gráficos de la Universidad de Sao Paulo, por mencionar nada más pues algunos de sus atestados. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí los dejamos entonces con los especialistas para que puedan dar inicio a la charla. Esperamos que sea de su gusto. Gracias, Natalia. Muy bien. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Qué difícil avanzar estos currículum tan largos que tenemos. Esto demuestra, no sé si que hemos hecho muchas cosas o que ya estamos avanzados en edad. No sé cuál será de las dos opciones. Las dos, ¿no es cierto? o más prácticamente la segunda. Bueno, antes que nada, me toca en nombre de todos agradecer a Lina, a Soingraf, por permitirnos compartir este ratito. En realidad, como hace un ratito decía también Jorlin, ya nos conocen y saben que necesitamos estos espacios para poder compartir experiencias, necesitamos compartirlas porque desbordamos de estos temas. Son cosas que nos apasionan mucho, entonces vamos buscando estos momentos para tener más adeptos a la estandarización, a las mejoras de procesos. Pero bueno, para comenzar y no demorarlos porque tenemos bastante para compartir, la intención de comenzar con una pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién? No conozco la actividad de todos los que hoy están compartiendo con nosotros este momento, pero ¿quién no se ha hecho esta pregunta de los que participamos dentro de la industria gráfica, ¿no? Y independientemente de la respuesta, siempre en algún momento nos pasa que lo que tenemos en pantalla, lo que tenemos en el archivo, lo que imprimimos en una impresora, termina siendo diferente a otras impresoras. En general, lo primero que nos ocurre es un desconcierto, un malestar, pero créanos que no es que le sucede a alguno. Esto es el común denominador. Así que con esta apertura de interrogación vamos a hacer un pequeño camino donde vamos a poder observar a qué se debe que sucedan estas cosas. En primera instancia, vamos a tratar de pensar el proceso productivo, ¿no? El proceso industrial dentro de la gráfica, como en etapas, ¿sí? Por supuesto que hay muchas más etapas dentro del proceso de producción, pero en estos tres grandes momentos, sostenido por las necesidades y las repercusiones que tiene un cliente, ¿no? Es decir, podemos comprender que de alguna manera
son los hitos, estos que tenemos aquí, los que nos van a llevar por este camino. Si avanzamos, lo primero que nos ocurre cuando nosotros tenemos que desarrollar un trabajo es... ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ahí está, excelente, gracias. Generalmente lo que sucede cuando comenzamos, que viene, en este caso le colocamos el nombre cliente, ¿no? Pero puede ser cualquier persona que tiene una necesidad ante un producto gráfico, ¿está bien? Y pensemos, hoy nos convoca el proceso de impresión, pero cualquier producto gráfico que vaya a parar al lado que necesite estar, quien viene con esta necesidad, viene con una idea, que no necesariamente tiene que ser algo relacionado a la industria gráfica. Es decir, una idea, algo que se le ocurre, algo que quiere transmitir y que, bueno, no es tema de hoy, ¿no? Pero que una de las primeras cosas que se busca, de alguna manera, es tratar de transmitirlo a través de el color, ¿sí? Decir, bueno, ok, yo necesito una pieza gráfica que tenga el color y no nos da más que lo que le parece a él, ¿no? Y en este caso, bueno, coloco este color como el café, porque seguramente de los 260 que estamos reunidos hoy aquí, o más, todos se nos pasa por la cabeza un color de café diferente, ¿sí? Entonces es muy difícil poder definir cuál es ese color realmente. Entonces, luego que este cliente o quien tiene esta necesidad transmite esto, llega a la etapa de diseño y los diseñadores, con toda una inteligencia, control mental y tratar de entender qué le pasa por la cabeza a este cliente, tratan de hacer las primeras bajadas del color, ¿sí? En general, hoy ya se comienza a bocetar o se comienza a los diseños o las primeras ideas ya en pantalla, ¿no? A diferencia de lo que nos tocaba en su momento de comenzar a hacer algunos primeros pasos a mano sobre un papel. Y en ese sentido, como diseñadores, empezamos a dar vueltas sobre esta idea del color que transmite o que quiere transmitirnos este cliente y lo desarrollamos en una composición de color, ¿ok? Sabemos que este va a ser un producto impreso, entonces lo primero que se nos ocurre es pensar en una cuatricromía y cómo componer ese color a través del cian, magenta, amarillo y negro. Pero también, como diseñadores y usando las herramientas habituales en un proceso de diseño, podemos pensar en un color especial, ¿sí? Ese color especial que dentro de los catálogos de colores especiales los más conocidos son los Pantone. Buscamos cuál es la relación de ese color entre la cuatricromía y el color especial, donde ya comenzamos a tener unas diferencias, ¿no? Si la diferencia entre el catálogo Pantone físico con el número de Pantone en mi pantalla, que cuando lo traduzco en CMYK se ve diferente. En ese sentido, comenzamos a tratar de entender qué nos sucede, comprendiendo de qué es lo habitual, ¿no? Como diseñadores decimos que es lo habitual. Pero sumado a la diferencia de color que sucede cuando tenemos la composición de cuatricromía a un color especial, es bajo qué formato está ese color. Porque también nos sucede que dependiendo de donde yo estoy generando ese diseño, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, si es un vector, si es una imagen, si es un JPG, si es un PNG, también comienza a haber diferencias en ese color que estoy eligiendo. Y en general uno no comprende muy bien qué hacer en ese momento, ¿no? Es decir, si es algo que estoy haciendo mal, es el software que me está jugando una mala pasada, hay algo que no comprendo. Pero también en la etapa de diseño se suma a que mi salida, en general, hoy en la actualidad, y vamos a hablar de eso también, ya hemos hablado en otras oportunidades, mi salida tiene que ser PDF. Ahora, ¿cuál PDF es el que tengo que generar para la salida de mi archivo? Porque dependiendo de las 250 formas de PDF que existen, mi color también se ve diferente. Entonces voy y vuelvo de mi archivo original a un tipo de PDF. O me genero otro archivo y vuelvo a generar otro PDF. Y ahí es donde trato de alinearme o que las diferencias sean mínimas, ¿no? Ahora bien, en la etapa siguiente, que es la etapa de preprensa, donde
se recibe ese archivo. Las etapas de preferencia generalmente están desarrolladas con otro tipo de software. Están los software que tienen preferencia, los flujos de trabajo tienen la posibilidad de tomar estos archivos PDF y procesarlos, en algunos casos de manera automática, en otros casos semiautomática, y conformarlo para la necesidad del proceso. En las etapas de preprensa todos sabemos que hay mayor tecnología, los software que se utilizan son más actualizados. En general hay una determinación en la capacitación, digamos, en el entrenamiento de los operadores de preprensa para poder aprovechar ese software y hacen las diferentes conversiones. También es cierto que en las etapas de preprensa, aparte de la tecnología, por ejemplo, de tener una pantalla, no sé, más moderna o de otra calidad, también hay catálogos Pantone, que generalmente esos catálogos Pantone también están más actualizados. Y comienza a haber nuevamente diferencias entre ese número que se había elegido en el diseño y el catálogo Pantone que tengo en la preprensa, que visualmente se ve diferente aunque el número sea el mismo. Y también en la etapa de preprensa, generalmente antes de pasar a las matrices, se hace una primera bajada física, una prueba tangible para poder ver qué está sucediendo con ese archivo y tratar de no quedarnos solamente con lo que nos muestra la pantalla. Y resulta ser que esa prueba vuelve a ser diferente a lo que tengo en pantalla y lo que tengo en el catálogo. Que en las etapas en los departamentos de preprensa, que se dispone con otro tipo de herramientas, se comienzan a hacer todo tipo de ediciones, buscar alternativas, tratar de ver cuál es el mejor formato, pero también entendiendo de que no, por más de que yo elija el mismo número de Pantone, se sigue viendo diferente. Ahora, saliendo de la preprensa y ya comenzando la etapa de producción, nos encontramos también que producción, en la elaboración de la tinta de ese color especial, basado en su propio catálogo Pantone, que generalmente, o catálogo de colores especiales, que generalmente se usa mucho, entonces está más ajeado, está más influenciado por la luz, está más gastado, independientemente del año de fabricación, ¿no? Pero tiene mucho más uso. Ese mismo número de color especial se ve diferente. Y ni hablar de que cuando se recibe la prueba de preprensa y se trata de comparar con los primeros impresos en la producción, se ve diferente. El mismo preparado de tintas o el mismo color especial. Lo que se trata de hacer es entender que los procesos son distintos, ¿no? Se trata de comprender de que habitualmente dentro de la producción hay muchas más cosas que entran en juego. Y ni hablar si ese color que se elige o que se decidió en diseño o en la preprensa va a parar a diferentes procesos de impresión. Es decir, que no solamente ese producto impreso va a estar, por ejemplo, en offset o va a estar en flexografía, sino también va a estar en digital, va a estar en gran formato y va a tener un proceso de impresión fotográfico, donde tenemos un mix súper interesante del resultado, ¿no? En esta etapa de producción, en general, siempre se termina llegando al mismo lugar, ¿no? Es decir, nos autoconvencemos de que es así. Ahí en el próximo slide seguramente vamos a poder darnos cuenta de que el argumento que tenemos es, y claro, si cada proceso de impresión o cada lugar donde se va a reproducir este color se hace diferente. ¿Sí? En pantalla son colores RGB, que si es una prueba de impresión de preferencia generalmente son tintas, es una impresora inkjet, tinta base agua, y si voy a imprimir en offset son tintas pastas, si en flexo tintas base solvente o base agua, líquidas, o si es gran formato un super equipo de 16 tintas. Y en principio, hasta ahora, la mayoría concuerda con que, y bueno, hay diferencia. Para llegar, finalmente, cuando el producto está impreso y se le entrega al cliente, tener esta etapa donde tenemos un listado muy largo para poder explicar por qué salió diferente.
Y pocas veces nos detenemos a poder entender cómo podemos hacerlo diferente. A partir de ahí, que esta realidad creo que, bueno, no podemos escuchar a todos, pero esta realidad es la que le sucede a la mayoría, ¿no? Creo. Y no me dejen solo en esta, ¿no? Pero me pasa todos los días. Para poder comprender, vamos a desarrollar un pequeño caminito donde vamos a observar algunas cosas puntuales y entender por qué sucede esto. En primera instancia, en primera y como condicionante, son los monitores sin calibrar. Generalmente muchos me hago cargo, hemos creído que cuando uno compra un monitor nuevo, en la mejor marca, ese monitor ya está calibrado. Y en realidad ese monitor viene sin calibrar. No solo que viene sin calibrar, sino quiero contarles que de fábrica vienen virados los azules, es decir, para que creamos que ese color que se está mostrando es un color bien intenso, con profundidad, mucho contraste, brillo, que es buenísimo para ver series, para videojuegos, pero no es para nada bueno trabajar dentro de la industria gráfica. Entonces, lo que tenemos que entender que los monitores vienen sin calibrar y que necesitamos calibrarlo. Ahí, a medida que vayamos avanzando, van a ver arriba a mi derecha, para ustedes creo que también a la derecha, ¿no? Un circulito donde va nombrando cuáles son las normas ISO que tocan los temas que están en cada uno de los slides, para que vayan comprendiendo la relación y la importancia que tiene todo esto, ¿no? Bueno, los monitores hay que calibrarlos. Los monitores es donde se toman la mayor parte de las decisiones. Los monitores. Hoy se calibra monitor, cañones, tablets, móviles. Entonces es importante que los equipos en los cuales estamos visualizando y tomando decisiones estén calibrados. Pero no es solamente el único... Derecho. Disculpa, superior gracias. Derecho. Gracias. Yo tengo dos derechas, por eso no sabía muy bien cuál era. Decía que el monitor o la pantalla es donde se comienza todo, donde generalmente este cliente que quería el color café está viendo una pantalla que está sin calibrar y yo estoy trabajando en una pantalla sin calibrar y es un hermoso mix de cosas que puedan ir sucediendo, ¿no? Ahora, no es lo único, porque avanzando en el proceso, o en el proceso productivo, también tenemos que saber que todas las aplicaciones necesitamos configurarla para que tengan un lenguaje de color correcto. Es decir, que tengan una comunicación de color apropiada. ¿A quién no le pasó estar trabajando con una imagen, no sé, en un software, digamos Adobe Photoshop, por ejemplo, y esa imagen colocarla en Illustrator, InDesign, Corel, etcétera, etcétera, y verla distinta? Pero nadie tocó esa imagen, solamente se abrió en otro software. Bueno, no hay ninguna cosa extraña, solamente que eso demuestra que no hay una buena comunicación dentro de las aplicaciones. Hoy, la gran mayoría de las aplicaciones para la industria gráfica pueden configurarse para tener esta coherencia de color. Pero también, sí. Perdón, Pablo, ahí Por hay favor. un detalle muy interesante. Tanto durante la calibración del monitor como en el tema que estás mencionando, ocurre con mucha frecuencia una gran decepción, ¿verdad? Que los colores que yo tenía antes o que yo quería aparecen de una manera que no me gustan, ¿verdad? Entonces, existe en ese momento la acción inmediata de pretender corregirlos, ¿verdad? Entonces, ahí viene esto que vas a seguir mencionando. Es el detalle en el que yo quisiera tener un color en la pantalla, es lo que mi proceso creativo, mi mentalidad creativa ha deseado, pero la pantalla no me está mostrando lo que deseo. Entonces, ¿de qué me sirve la calibración? ¿Y de qué me sirve la puesta a punto o la normalización con el proceso ulterior, verdad? Nada más, te dejo ahí la bola rodando. Pero es interesante lo que dices, ¿sabes por qué, Carlos? Porque también estamos muy acostumbrados. Mira, Bruno, voy a pedirte que vuelvas solamente uno para atrás, porque donde muestra, esto da para que hablemos muchísimo, así que seguramente
No, la siguiente, la que está la señorita de espalda. Podemos hablar muchísimo y seguramente cuando estemos allí vamos a invitar a todos para seguir hablando de esto y vamos a poder hacer demostraciones en vivo, ¿no? Pero esto de la calibración, principalmente el monitor, donde se toman tantas decisiones y por donde comienza el proceso, hay que hacerla con equipos. Porque venimos acostumbrados allá por los 90, donde había un gran señor con unos equipos en sus ojos y que tocaban brillo en contraste y muy audazmente tocaban el RGB de su monitor y calibraban. Bueno, eso es importante. La calibración se hace con equipo, no se define por los ojos de nadie. Ya veremos por qué. Gracias, Bruno. Bueno, decíamos entonces de las aplicaciones y aparte de las aplicaciones es importante que sepamos cuando configuramos qué debemos configurar. Vamos a tener un apartado, un ratito para hablar de perfiles de color, pero es importante esto. La comunicación de color en los procesos se hace a través de los perfiles ICC. Ya quédense con esta pequeña preguntita o abriendo un paréntesis para que después veamos qué es. Pero es importante que la configuración se haga a través de estos elementos. Por eso es importante el conocimiento sobre perfiles de color. Bien, continuando entonces, lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta o comprender el por qué suceden estas cosas. ¿Sí? ¿Se frena? Gracias. Es las condiciones de iluminación que tenemos en el lugar donde estamos trabajando, donde estamos previsualizando una prueba o imprimiendo. Miren, ahí tenemos otra norma, que es norma ya Bruno se va a encargar de poder explicarnos un poquito más de esto, pero fíjense, no nos detengamos mucho, ustedes ya lo saben y pueden hacer millones de pruebas. Los mismos elementos bajo diferentes luces se ven diferentes. Y no es porque el elemento cambie, sino porque la luz condiciona el color. Ahí abajo tiene un análisis de las curvas espectrales, que según la luz, cuáles son aquellas que permitirían más, pero fíjense, solamente a nivel de detalle. La pequeñita, la que está a la izquierda, donde es una lámpara convencional que tiene exclusivamente, permite ver los rojos y casi nada de los otros colores, por eso se ve teñida de ese color. ¿Sí? Por eso entonces es importante que entendamos que las condiciones de iluminación son fundamentales o si no tenemos buenas condiciones de iluminación, es lo que nos sucede en lo que hablábamos anteriormente. Continuando, entonces, tenemos el espacio de trabajo. Me detengo porque si nos acompañan muchos diseñadores, me hago cargo también como diseñador, donde nos encanta estar en lugares muy bonitos, muy coloridos, tener nuestro fondo de pantalla con cosas, o con la foto de la familia, o con el viaje que hice hace poco, bueno, todo eso nos influye a la hora de ser objetivo con el color. Podríamos contarles muchísimas cosas que suceden diariamente, solamente nos vamos a detener a decirles que es conveniente trabajar en espacios neutros. Aunque suena aburrido, paredes grises, es que no están influenciadas por ningún otro color, fondos de pantallas grises, y aquí el detalle de aquellos que trabajan en Photoshop lo saben. ¿Por qué será que Photoshop tira un fondo gris para poder editar una imagen? Justamente para poder aislarnos de lo que tengamos en nuestro escritorio de trabajo. Así que solamente para comprender esto, es importante el entorno. Todo influye a la hora de ser objetivo con el color. Avanzando, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones físicas de cada uno. No vamos a hablar de biología, que estaría muy bueno. Eso seguramente podríamos hacerlo cuando estemos presencialmente y abrir un ojo y algún cerebro por ahí para aquellos que se animen. Pero sí entender que la definición de color que tiene cada uno, es decir, la percepción de color, es diferente a la de los demás. ¿Sí? Es decir, hay mucha diferencia o es totalmente diferente lo que uno puede ver respecto a cualquier otra persona. Acá rápidamente lo que sabemos, la luz entra a través de los ojos, se refleja en una célula fotosensible al final del ojo, que eso genera unos impulsos eléctricos que me dan una sensación en el cerebro. ¿Sí? Así como muy rápido, esas células fotosensibles, conos y bastones que hacen su tarea, no nos vamos a detener mucho, pero son los que definen cómo es ese impulso eléctrico a través del nervio óptico y que me genera una sensación de color. Con lo cual,
Todos tenemos ojos diferentes, todos tenemos cerebro diferente, todos tenemos experiencias de color diferente, nadie ve color igual. Entonces, eso también es parte del por qué vemos o no somos objetivos cuando estamos observando o definiendo color. Ahora, avanzando, ya dejando de lado las diferencias físicas, también es importante entender que durante el proceso se toman decisiones. Y esas decisiones tienen que ver cómo se procesan los archivos, ¿sí? O los artes. Bueno, nuevamente ahí están las normas acompañándonos. Seguramente los que nos están acompañando o los que nos están escuchando han visto que hay diferentes tipos de tramas, diferentes formas de puntos, tamaños, ángulos. Eso hace también que el color se vea diferente. Influye a la hora de cómo ese color queda sobre un soporte. Entonces, las decisiones que tomamos con esta separación de color o el tratamiento que le damos a nuestros archivos va a determinar también el color que va a continuar. Avanzando ya sobre ganancia de puntos. Ya vamos a llegar, no se pongan ansiosos con la ganancia. Sin duda, no les doy ninguna novedad, que el color va a estar influenciado por el soporte. No es lo mismo imprimir o dejar una marca, o pongámosle el nombre que quieres, sobre un material blanco, que sobre un material de color. Sobre un material derivado de la celulosa, que un material derivado del plástico, de un polímero. Sobre un metal, sobre un vidrio. Es decir, todo va a estar influenciando el resultado de ese color. Entonces, los materiales que nosotros, o los soportes que nosotros vamos a utilizar, van a limitar o van a generar una diferencia de color. Sin duda, como ustedes saben, el mismo color café que estábamos buscando no es lo mismo que esté impreso sobre un material blanco que sobre un material marrón. No nos vamos a detener mucho más porque es algo que ustedes saben. Continuando con esto también, sin duda que estamos limitados o potenciados por las tintas, por la pigmentación de las tintas, por la fabricación de las tintas. Ahí seguramente, Carlos, podríamos hablar semanas y semanas de cada una de estas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo una tinta base agua, una base solvente, UV, nada. No es lo mismo tintas en pasta que tintas líquidas. No es lo mismo tinta que se seque por oxidación que tinta no es lo mismo tintas económicas, por decirlo de alguna manera, con poco pigmento, a tintas un poco más costosas con pigmentos más puros. Entonces, es importante la composición, el color que nosotros estemos buscando, cómo va a ser compuesto por las características de esas tintas. Ahora bien, las tintas y el soporte también van a ir a parar o en conjunto van a estar en los diferentes procesos de impresión. Entonces, así como decíamos que no es lo mismo los puntos, las tramas, los soportes, las tintas, no es lo mismo ese color café que buscábamos impresos en offset, impreso en flexografía o impreso en digital. Porque la característica que necesita cada proceso es diferente. Entonces, no solo que es diferente por el tipo de soporte y por el tipo de tinta que maneja cada uno, sino por la trama que va a generar a la hora de pasar de eso digital al soporte físico. Avanzando también, comenzamos con algunas variables y que tiene que ver con, que lo nombraban por ahí, la ganancia de puntos. Esto también tenemos bastante para hablar y trato de no demorarme para no aburrirlos, pero brevemente hay como, aquí vamos a matar varios mitos. Aquellos que dicen que no, lo ideal sería no tener ganancia de puntos, que lamentablemente le tenemos que decir que no es así, porque todos los procesos de impresión tienen una ganancia de puntos y es necesario porque es lo correcto. Lo importante sería que esa ganancia de puntos sea manejable, que esté contenida dentro de los valores correctos. Aquí el ejemplo es el de mi derecha, tiene exceso de ganancia de puntos y el de izquierda sería el que está correcto. ¿Sí? Bastante fácil entenderlo así en las imágenes. Lo que pasa es que muchas veces nos sucede en el proceso de impresión y no lo vemos. Pero también, aparte de la ganancia de puntos, es importante que entiendan de que y me hago cargo también, durante muchos años hemos venido manejando colores especiales en su paso tonal, tratando de ajustar la ganancia de puntos de una manera que se ha descubierto, y aquí también seguramente Bruno podrá explayarse más, que los colores especiales se manejan con otras fórmulas matemáticas. Hay otra manera de regular los pasos tonales en los colores especiales. Por eso existe una norma en particular
que se denomina SCTV y que ya tiene muchas transformaciones y se está actualizando para poder unirse con las demás, pero fíjense ahí muy claro, fíjense la diferencia entre los pasos tonales de la mitad de arriba y la mitad de abajo. Se nota muchísimo que la nueva norma trabaja mejor esos pasos tonales. Entonces, eso es importante también para entender por qué hay diferencia de color. Bueno, y aquí reunimos absolutamente todo el resto de las cosas y de las variables de los procesos de impresión, que sería eterno enumerarlos, porque depende del proceso de impresión cuáles son esas variables, porque hasta ahora estamos hablando de cuestiones en general que a todos les repercute, pero no es lo mismo el equilibrio químico que necesita un proceso de impresión offset, que la viscosidad de una tinta del proceso de impresión de flexo, las presiones, los recorridos, las tensiones. Es decir, hay muchos aspectos a tener en cuenta propio de las máquinas, de las impresoras, que se necesitan también ajustar o verificar para que el color se mantenga, o traducido a lo que venimos diciendo, el color no se mantiene justamente por falta de coherencia en estas variables. Ya avanzando un poco más y tratando de no aburrirlos tanto, tenemos que pensar cómo mejorar esto. Y aquí ya los voy a hacer descansar un poquito de mi voz y le vamos a dar paso a Bruno para que pueda compartir con ustedes qué es esto de la gestión de color y qué tenemos que tener en cuenta para poder continuar. Gracias. Gracias, Pablo. Entonces vamos a hablar un poquito de gestión de color y que la medición es el único camino que tenemos para saber. Entonces, por eso insistimos siempre que a través de la utilización de instrumentos es la mejor posibilidad de controlar los procesos. Existen ya publicados muchas condiciones que llamamos condiciones de impresión de referencia. Son condiciones de impresión que son estándares y son publicadas, o son baseadas en estándares y son publicadas o por organismos como FOGRA, que son las que tienen predominancia en Europa y también en América del Sur, tal vez también en Centroamérica, creo, y las norteamericanas que tienen predominancia en América del Norte, especialmente en China y los países que exportan para los Estados Unidos. Entonces, las condiciones de impresión dicen qué tipo de tinta debe utilizar, qué tipo de sustrato, qué tipo de ganancia de puntos se espera. Eso es fundamental porque cuando un diseñador tiene en pantalla un archivo, sea raster o sea vector, lo que el sistema de gestión de color está intentando mostrar a él es exactamente una simulación de la condición de impresión. Tal vez si este archivo estuviera en RGB, no. Entonces está dentro de un espacio de color RGB, pero si su archivo es hecho una simulación para un cierto espacio de color de estos espacios, por ejemplo, un Isocolt LV2, un FOGRA 39, FOGRA 47 o FOGRA 51 o 52, el Photoshop o InDesign o Illustrator te va a hacer una prueba en pantalla, una simulación en pantalla para te decir cómo esto aparecería con aquella ganancia de punto, con aquellas tintas, con aquel proceso que fue caracterizado. Es esta la palabrita que utilizamos. Acá tenemos la 15339, que es un estándar muy interesante porque sacó distintas impresiones en procesos también distintos y creó con esos, vamos a decir, condición de impresión para
para utilizar, que puede ser utilizada para diferentes situaciones. Si, por ejemplo, estás utilizando una impresión de una etiqueta en banda angosta y tiene un sustrato que no es maravilloso, puedes utilizar un CRPC4, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto son los espacios de color, y dependiendo del ancho, de la cantidad de colores que tu espacio de color, eso va a depender del sustrato, va a depender del sistema de impresión, y es los que se puede utilizar en el momento del diseño o para hacer pruebas como espacio de simulación. Tenemos métodos de calibración del sistema de impresión. El método básico, que es de la 15339, que es el método mismo utilizado en G7, Near Neutral Density Curve, NPDC. Ahora en la nueva 12647.2 se va a llamar Near Neutral Curve. Nueva nomenclatura para la misma cosa. Es muy interesante, especialmente para impresión digital y para procesos donde uno no tiene que estar muy preocupado con las mi sea idéntico de los estándares, mi magenta sea idéntico de los estándares. Si tiene una demanda de calidad un poquito más baja, el G7 para imágenes especialmente es una solución bastante interesante. El G7, por esos espacios, acá tiene una simulación en distintos materiales de cada uno de estos condiciones CRPCs, ¿no? De 1 a 7. Lo que ellos tienen de interesante es que tiene esta apariencia compartida. Eso quiere decir, se pone uno lado a lado del otro, no son iguales, pero se mira uno y deja que tus ojos hacen lo que llamamos de adaptación cromática, en tu cerebro va a parecer que son muy similares. A ver, estos son los pasos para una calibración de un equipo y son muy importantes para que tengamos el control de los procesos. Los gráficos tienen siempre una responsabilidad muy grande porque hoy si un diseñador envía un archivo para 10 imprentas distintas, posiblemente ele vai receber 5 ou 6 impressões distintas. Quero dizer, 2 mais ou menos iguais, outras 2 mais ou menos iguais, mas entre estes grupos de 5 vão estar, se poderá perceber que não estão. Então, o processo de calibração é muito importante para os gráficos. Pero, como decíamos antes, en esa pirámide se parte de las condiciones ambientales, se parte de la configuración. Hay que tener también toda la parte física, química de los equipos funcionando. Eso vale también para digital, porque digital parece que todo muy fácil, solo press a button, pero digital tiene un montón de partes y en general los propietarios de imprentas digitales no les gusta cambiar porque un PIP o una bit de una Índigo puede costar algunos miles de dólares. Entonces, no, puede ir más esta mantilla puede ir un poquito más, etc. Y eso claramente no va a garantizar la calidad de salida. Para una calibración en general, tenemos los colores de las primarias, las curvas de ganancia de punto y se hace un test form para verificar si esto llegó cercano de los estándares. Acá tenemos también una cosa que es muy importante, que es un control estadístico de las salidas. Si un gráfico realiza una calibración de su imprenta y no verifica, no controla la salida, la chance que ocurra lo que llamamos de drifting, que se va despacito saliendo de la condición ideal, y cuando va a percibir las cosas ya están muy fuera de control. Eso es más o menos lo que ocurre en una imprenta en buenas condiciones.
Estas variaciones son manejables, pero si las variaciones son más grandes, no son manejables. Entonces, por acá pasamos en general con esta especie de PDCA, de ciclo virtuoso de verificación, y si necesario hacer calibración para el equipo. Pablo, ¿me avisas cuando llego? Parece que Pablo salió. Aquí estoy. Okay. Aquí está. Excelente. Estamos... ok. Para este control, utilizamos instrumentos, pueden ser automatizados o manuales. Los automatizados son más costosos, pero realizan un trabajo mucho más rápido. Y si pensamos que una imprenta offset va a 10, 15 mil por hora, se empieza a hacer una medición de una tira de control. Cuando va a hacer las correcciones, ya se pasaron 300, 500 hojas, pliegos, ya está demasiado tarde. Entonces, acá ya hablamos del drifting. Claramente, cuando estamos hablando de grabado y de flexo, hay colorista, que es el campeón de color, que es fundamental que participe del proceso. Y con eso paso la pelota a Carlos. Pablo, por favor. Perdón, Carlos, antes de que continúe, solamente haciendo no lo quería interrumpir a Bruno antes, pero todo esto que fue comentando Bruno, aparte de, bueno, que es interesante obviamente lo que dice, gran parte de esta información es sin costo y está en la web, digamos. Eso también es importante. Hay mucha de esta información que parece que, bueno, Bruno fue muchas de estas cosas, Bruno fue partícipe de la toma de decisiones en el TC130, en los grupos de ISO, pero hay mucha de esta información que está disponible, o sea que no es que, uy, ahora cómo hacemos para poder ir a buscar eso, para implementarlo. Está disponible. Incluso muchos software ya traen gran parte de esta información por defecto en sus configuraciones. Entonces, esto también es parte de lo que queremos compartirle, que está todo al alcance. No es para salir corriendo y decir, uy, ahora hay que invertir en esto, en lo otro. Vamos a ver más adelante cuáles son los pasos, pero créanme que está todo mucho más cerca de lo que ustedes se piensan. Gracias. Sí, exactamente, Pablo. Y lo que dices es, bueno, muy al lugar, porque lo más importante de todo acá no es que necesitas una gran cantidad de recursos, de software, de instrumentación. No es eso, no ese es el mensaje que queremos dar. Básicamente lo que necesitas es conocer cómo es el proceso. Es decir, el proceso creativo tiene que ser creativo y libre, obviamente. Pero hay una cosa en la que tiene que también aterrizarse, que es que del proceso creativo va a ser utilizado de forma correcta al momento de ser reproducido, ¿verdad? El proceso posterior al creativo siempre, en el proceso posterior al proceso creativo, siempre interviene un proceso industrial. Y en el proceso industrial, como mencionaba tanto Pablo como Bruno, hay variables que controlar, ¿no? Hay variables que se dan, no porque venga un grupo de personas y se reúnan y digan, bueno, estas son las nuevas tablas de la ley y así tienen que funcionar las cosas. No es eso, ¿verdad? No es que hay un grupo de sabiondos que determinan cómo debo, no, esto no es un tema político, esto es un tema totalmente práctico. Es decir, se evalúa cuáles son las posibilidades, esos números que Bruno ha mencionado, esas tablas que están publicadas, no son fruto de una ocurrencia, sino son fruto de un estudio y de muchas miles de mediciones. Entonces, es una conclusión en la cual, perfecto, cada uno de los procesos, sea offset, sea flexo, sea rotograbado, sea etcétera, digital, etcétera, tienen unas posibilidades de reproducción, y esas posibilidades de reproducción son las que están plasmadas en esos valores. Entonces, hay una conexión entre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y cómo medir esa transición.
¿verdad? Entonces, estos casos que voy a presentar, ustedes dirán, ok, pero ¿en qué momento empezamos a hablar acerca del PDF? Bueno, ya empezamos, porque de hecho hace rato empezamos. El PDF es un formato de documento que se ha ido complementando, primero que fue genial, ¿verdad? Porque de ser documentos gráficos, ahora son metadatos que describen o que brindan información, que no solamente es el texto o la fuente o la etiqueta que define qué colores es que queremos usar. No, no es eso. En el PDF hay un paquete de datos en el cual se pueden definir una serie de características que van orientadas a cómo debe ser tratado, cómo quiso el diseñador o qué es lo que quiso lograr para que así esa comunicación llegue al proceso industrial y pueda ser reproducido. Cuando eso no existe, ocurren los casos que vamos a presentar, que son totalmente reales, ¿no? Por ejemplo, el caso del perfil ICC perdido. Démosle el caso práctico número 1. Ustedes tienen un documento en Adobe Illustrator. En la mayoría de los casos, no nos preocupamos de que ese documento de Adobe Illustrator esté orientado o apunte hacia un perfil de color. Nosotros hacemos la conversión de RGB a CMYK o incluso creamos el documento ya en CMYK y asumimos que como está en CMYK es un archivo que va a ser reproducible en cualquier proceso CMYK porque CMYK es CMYK, ¿verdad? No nos explican que dependiendo del proceso, dependiendo del sustrato o el soporte, como menciona Pablo, tienen que haber consideraciones que deben ser grabadas en la matriz, es decir, en la plancha. Y eso es lo que va a transportar la tinta que va a brindar la información de color que nosotros percibamos. En gran resumen, ¿ok? Entonces, en ese proceso, tiene que haber una definición de un perfil y ese perfil debe estar orientado a un proceso de impresión CMYK que sea gobernable por todos esos. Entonces, normalmente el proceso industrial lo que hace es recibe ese documento, ese arte, y pretende normalizarlo hacia un perfil ICC que sea reproducible. De manera que este es un diagrama de flujo muy simplificado de cómo es el proceso de reproducción del color industrial. Entonces hay una etapa de diseño donde se recibe un documento de Adobe Illustrator y ese documento de Adobe Illustrator tiene que ser procesado para ser, en la mayoría de los casos, convertido a un documento PDF, que es lo que manejan la mayoría de flujos de trabajo de reproducción de color. Entonces, en ese PDF hay una serie de informaciones que tienen que ver con el formato, que tienen que ver con el perfil de color, se hace el diseño o la ficha técnica del producto, se crea un montaje, ¿verdad? Y eso es lo que pasa a premedia y se generan las matrices de impresión. Eso, aparentemente, la inteligencia artificial nos dice que es un proceso sencillísimo, simplemente definimos cuál es ok, nos viene un documento, no importa cómo venga, decimos dónde lo vamos a imprimir y ya, mágicamente, todo se convierte en lo que debe ser. Bueno, les doy una mala noticia. La inteligencia artificial es muy inteligente, pero no es perfecta. Hay informaciones que nosotros debemos facilitar para poder hacer que ese proceso sea consistente y adecuado. Entonces, después de pasar por todo este proceso, ese documento donde hay una serie de personas que gastan mucho tiempo, invierten mucho tiempo y mucho esfuerzo, se imprime y resulta que ese impreso no tiene que ver con la expectativa de lo que el diseñador o el cliente pretendía, ¿verdad? Y ¿qué es lo que ocurre con eso? Entonces, finalmente, cuando ya lo hemos impreso, en la siguiente diapositiva, todo ese material que no ha sido realmente tratado con el perfil correcto, ¿por qué? Porque no vino correctamente, se va a la basura, ¿verdad? Entonces ahí vemos a todo el mundo en el taller de prensa corriendo como gallina sin cabeza, viendo a ver cómo lo arreglamos para no perder ese material. Ese material es dinero. Y es dinero que ya está invertido y que de alguna manera pretendió ser parte de la estructura de costos, pero no lo fue. O sea, en pocas palabras, es dinero perdido. Bien, el caso práctico número 2, donde el diseñador en su computadora va definiendo los colores que van a componer su diseño. Entonces, con esos colores que él va con mucho cuidado y con mucho criterio y con mucha creatividad va seleccionando, en la siguiente pantalla, él va
determinando o escogiendo qué colores, la siguiente Bruno, por favor, va seleccionando qué colores van a conformar su diseño, ¿verdad? Entonces acá tenemos diferentes tonos de verde, por ejemplo, tenemos una armonía que el diseñador ha querido determinar, y entonces en el proceso ya de armado del documento va decidiendo que, por ejemplo, en este caso, si vamos a tomar lo que la mayoría de gente toma como referencia, que es la guía Pantone, dice que esta es la conformación de los colores que van a venir en ese trabajo. Ok, perfecto. Entonces así lo pone en su documento de Adobe Illustrator, y eso es lo que pasa a la fase de producción, ¿no? Y ahí va a ser convertido a un PDF. Sea que el documento se mantenga en Adobe Illustrator o se convierta en PDF, lo que va a suceder en el PDF es que vienen simplemente unas etiquetas que digan, sí, el señor seleccionó Adobe Illustrator y seleccionó los colores que están ahí. Ok, perfecto. Pasa por todo este proceso y resulta que en el proceso de impresión y en el proceso de elaboración de las tintas, cada una de esas entidades tiene su propia guía Pantone, y a la hora de la hora, esas guías Pantone no necesariamente corresponden con lo que el diseñador estuvo utilizando, y finalmente el color impreso no tiene correspondencia con lo que el diseñador pretendía. Pues, ¿qué pasó? Que se perdió realmente la información en el camino. ¿Qué es lo que realmente puede hacer PDF para poder solucionar esto? Es que además de simples y sencillas etiquetas que definen, bueno, utilizó tal perfil, o utilizó el Pantone número tanto y número tal y número tal, el documento PDF puede traer toda la información espectral, y puede traer no solamente la información del dataset del perfil ICC que se utilizó para confeccionar las separaciones de color, sino que además puede documentar todos los procesos de cambio que el diseñador quiso implementar en el documento, de manera que se puede hacer una marcha atrás, o se puede interpretar correctamente lo que el diseñador quiso hacer. Entonces, pero para que eso pueda suceder, el documento PDF tiene que ser procesado y guardado de la manera correcta. Es decir, ¿qué queremos decir? El PDF debiera ser y pretende ser una herramienta que sea utilizado por el mismo diseñador de la forma correcta para poder comunicar al proceso industrial todo lo que se necesita hacer. Y si no se usa así, entonces no estamos haciendo uso adecuado de esta gran herramienta. En resumen, lo que queremos decir es que hay que involucrar al proceso de diseño para poder utilizar esta herramienta tan potente de forma correcta, para lo cual se necesita que el diseñador reconozca ciertas cosas técnicas que puede colocar en el PDF. No es simplemente guardar como PDF y ya está, no, sino que hay unos ciertos criterios que ahora Pablo y Bruno van a empezar a detallar. Gracias, Carlos. Me quedo vamos, tenemos muchos para reflexionar, ¿no? Con todo esto, es decir, independientemente de que trabajamos diariamente con estas cosas y nos encontramos, me genera un pensamiento de nuevo, está todo al alcance, porque la generación de PDF se hace con cualquiera de las aplicaciones que tenemos, y no sabemos cuál. Es decir, de nuevo, hay más de 250 formas de hacer PDF, solo un puñado para la industria gráfica y uno solo para cada proceso. Es decir, si no lo identificamos, difícilmente podamos no solo obtener un resultado esperado, sino también difícilmente podamos aprovechar las herramientas y la capacidad que tenemos. Pero bueno, ya llegará ese momento. Como parte del objetivo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan ese color café que hablábamos al principio, de que durante el proceso y las diferentes etapas iba cambiando de color y que iba tomando un camino diferente? Bueno, la intención tiene que ver con esto, ¿no? De poder mantener el color estable. Y que si bien con todo esto que estamos hablando, con lo que contó Bruno, con lo que contó Carlos, es muy difícil
que podamos decir, y créanme que no me animaría nunca a decir que el color va a ser exactamente igual cuando comienza y cuando termina, o lo que está en pantalla es exactamente igual a lo que está impreso. Por lo menos que la variación esté dentro de valores que sean tolerables, digamos, ¿sí? Que podamos definir entre todos aquellos que estamos dentro del proceso cuál es ese límite o cuál es ese camino en el cual nos vamos a mover. Si bien existen todo esto que venimos hablando y muchísimas otras variables más, lo importante es que nos hagamos cargo, que seamos conscientes y que podamos manejarla. Fíjense, aquí también podemos detenernos muchísimo, pero hemos hablado de varias cosas de esta, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para mantenerlo estable? Es decir, tenemos las herramientas, pero si no controlamos y no medimos, que era como el paso fundamental, uno lo nombró en uno de los slides, donde es como la piedra filosofal del color management. Es imposible si no controlamos y medimos, si no sabemos dónde estamos. ¿De qué manera vamos a poder mejorar, ajustar, si no sabemos dónde estamos? Entonces, paso fundamental. Si no calibramos nuestros dispositivos, ¿cómo hacemos? Si esto que hablábamos del monitor, de nuestra impresora, si no lo hacemos trabajar como nosotros necesitamos, vamos a estar a expensas de lo que pueda lograr. Y vamos a seguir creyendo que mientras más nuevo o mejor marca, no necesariamente. Linearizar y caracterizar, esto es un término que quizás para algunos puede ser nuevo, para otros no tanto, pero tiene que ver con la calibración de impresoras, principalmente de los procesos digitales, ¿no? Linearizar y caracterizar es hacer que esas impresoras que tienen grandes posibilidades de reproducción de color trabajen para lo que yo necesito. Darle esta limitación según las características del soporte, el lugar donde quiero que vaya. Otro de los puntos es la generación de los perfiles ICC, que no creo que hoy tengamos tiempo. Me encantaría que tengamos, ojalá, Ina y Asoingraph pueda generar otro espacio para hablar exclusivamente de perfiles de color, pero es muy importante porque va a ser el hilo conductor de todo esto, donde si no trabajamos con los perfiles adecuados, difícilmente podemos mantener el proceso estable. Estandarizar las variables, porque fíjense que nosotros nos estamos deteniendo en color, como elemento transversal. Estamos hablando de PDF, que debería ser el PDF adecuado, que no quisiera aburrirlo, pero podemos estar cerca de 16 o 20 horas hablando de PDF. Pero aparte de eso, hay muchísimas otras variables alrededor. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿saben qué? El último punto tiene casi igual peso específico que todos los anteriores. Porque podemos tener los mejores equipos calibrados, perfilados, con todo controlado, pero si no sabemos qué hacer con eso, difícilmente lo podamos aprovechar. Pero ojo, que este peso específico también es importante, porque podemos ser los expertos en teoría del color management. Podemos ser los expertos en cómo debería hacerse el PDF, en la historia del PDF, en el mantenimiento de cómo se debería hacerse el mantenimiento de las máquinas. Pero si no los ponemos en práctica, si no tenemos todo esto volcado sobre el proceso productivo, tampoco nos va a servir. Entonces es importante este equilibrio. Es importante que podamos entender que esto que están haciendo ustedes hoy, por ejemplo, de abrir un poquito el espacio para poder discutir sobre estos temas, es parte de los pasos que hay que dar. En cuanto a los beneficios del color management o de poder tener controlados del PDF a la impresión, son muchísimos. Aquí, en líneas generales, lo que por ahí más impactan, después dependiendo de la visión que se tenga como empresa, de si es más cuestiones de enfoques de calidad, de números, de tiempos, de productividad, pero créannos que todo se da junto. Es decir, se mejora la calidad y la eficiencia. Sin duda se mejora la calidad y la eficiencia. Hay mejora en la comunicación y aquí en varios niveles. En la comunicación de color, que era lo que hablábamos, en la comunicación del proceso productivo y en la comunicación entre las personas. Porque está claro que ya no voy a pedir hacerme algo color café. Te voy a dar un parámetro bajo ciertas características para que puedas realmente reproducirlo. Entonces, también vamos a parte de los beneficios es hacer que todos los insumos y las variables que están alrededor trabajen enfocados al objetivo final.
Es decir, no me interesa ni marcas, no me interesa nada. Me interesa que lo que yo tenga verdaderamente me sirva para lo que estoy buscando. Y esto es lo que va a permitir dar seguridad. Seguridad y confianza no solamente al impresor, hablando de uno de los últimos eslabones, que son los que terminan entregando después el producto impreso, sino también de todos los que componen la cadena. Predicción del resultado. Piensen en esto. Si yo tengo mi monitor calibrado y sé con qué perfil de color voy a trabajar al final de mi proceso, puedo anticiparme, hoy no va a haber tiempo, pero hacer una prueba de pantalla, ver qué cosas son las que van a variar, qué cosas van a estar distintas y definirlas. Así como decíamos que parte de los secretos del color management es controlar y medir, también tiene que ver con esto de ser predecibles. Es decir, no estamos diciendo de que no va a haber problemas. El beneficio no es que no haya problemas. El beneficio es que nosotros podemos adelantarnos a los potenciales problemas. Y ahí tenemos que tomar decisiones. O lo mejoramos a tiempo para que no suceda ese problema, o por lo menos que no nos sorprenda. Es decir, imaginemos que no podemos mejorarlo. No sé, porque la tinta es la que hay, porque el insumo, el soporte es el que se consiguió. Bueno, que no nos sorprenda, que nos permita estar preparados. Entonces eso es parte del beneficio. Las consistencias de los trabajos. Hoy ustedes saben que la tirada cada vez son más cortas, pero hay repetitividad, que un poco se produce en Option, un poco se produce en digital, otro poco se produce en Flexo. Entonces, cuando yo tengo después que ver todos esos resultados de impreso, hay una coherencia en el resultado. Y aparte en esto que hablábamos de la comunicación, si el dueño de producto, que quiere el café, imprime con un proveedor la offset, con otro proveedor del digital, empieza a tener un resultado similar o que se relaciona, digamos, el resultado entre lo que obtiene de los diferentes proveedores. Y sin duda que esto que hablábamos de la comunicación es lo que en muchos lugares genera los inconvenientes. Ahora, nada de esto puede hacerse solo. Y no es que la responsabilidad es, bueno, ok, está el departamento de control de calidad, que es el que se encarga de encontrar los problemas y que cualquier cosa nos avisa para volver a imprimir. No. Aquí la responsabilidad pasa a ser de todos, digamos, de cada uno de los que componen el proceso. Por eso tampoco es que el éxito es solamente de aquel que definió justo la mezcla del pigmento para que se dé ese color café, sino que tiene que ver con una sumatoria de las buenas tareas que hace cada uno. Estamos en Latinoamérica. Ustedes saben que el fútbol es parte de que nos atraviesa y si podemos hacer una comparación sería como que estamos en un equipo de fútbol y necesitamos dar los pases necesarios entre cada uno de los jugadores para que llegue al que le toca y pueda hacer el gol. Y de eso se trata. No solamente el del último, sino que cada uno haga bien su parte y le llegue al que sigue en el proceso las cosas un poco más definidas. Corrimos un poquito para no salirnos de hora y poder tener un espacio de preguntas, pero la intención de esto tenía que ver con poder compartirles de manera general las problemáticas que hay en esta comunicación de color entre el PDF y la impresión, entender que si bien existe, también cuáles son las variables por las cuales existe esa diferencia de color y cuáles son los pasos que se deberían ir dando a través de estos claros ejemplos que nos compartió Carlos de cómo mejorarlos. Así que me toca a mí nuevamente agradecerles a todos la atención, que nos hayan acompañado y ya nos quedamos abiertos entonces a las preguntas que hayan surgido durante nuestra charla. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Excelente la charla. Natalia, si nos ayudas ahí con el resumen de las preguntas, por favor. Claro que sí. Vamos por aquí a leer, aunque ya algunas han sido respondidas en el chat, pero las podemos leer por aquí para que también las puedan ampliar. Dice si ha habido alguna actualización con la cartilla de Pantone. Sí, ahí Carlos creo que había respondido, que creo que es el más adecuado y especialista en el tema. Bueno, no, en realidad todos acá estamos enterados de ese tema. De hecho, redundando un poco en la respuesta que di por el chat, fue bastante controversial, ¿verdad? Porque
Pantone quiso innovar. Yo creo que la intención fue fabulosa, pero lamentablemente causó una confusión tremenda. Entonces, sí, efectivamente hay una nueva versión este año. Creo que lo lanzaron por ahí por febrero, marzo, ¿verdad, Bruno? Pablo. Sí. A nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, hubo demasiadas voces que se levantaron en diferentes tonos, ¿no? Casi ninguna positiva. Las únicas positivas fueron las que vinieron de Pantone, ¿verdad? Nunca mejor dicho que hubo de diferentes tonos, muy adecuado la apreciación. Sí, ahora, sí, efectivamente hubo mucha carga, pero ojo, quiero traer un poco, enfriar ese tema, aunque ya se enfrió bastante, pero todo cambio genera un rechazo, ¿verdad? Y esto creo que fue lo que pasó. O sea, hubo un cambio que tuvo muy buenas intenciones, era un cambio que tenía que haberse hecho ya desde hace tiempo, estaba atrasado el cambio, y cuando vino simplemente desestabilizó todo, ¿verdad? Sí, Bruno. No, solo iba a comentar que o por lo menos la observación que ya se tornó un local común para los expertos es que hay mucha diferencia entre distintas pantoneras, ¿no? No solamente porque unas son más viejas que 365 días, que es la durabilidad de una pantonera, creo, pero mismo pantoneras nuevas hay diferencia. Y la otra es que, sí, este tipo de crítica no es muy bueno para hacerlos delante de diseñadores, porque tiene la pantonera como una base para trabajar. Pero fíjate que nosotros esperamos poder estar en Costa Rica y Carlos va a demostrar de modo práctico cómo crear tu propia librería de colores especiales. Entonces, eso creo que va a ser un momento genial para nosotros compartirnos con ustedes. Es excelente, solamente para agregar cómo se nota que nos gustan estos temas, ¿no? Porque no solamente, y quizás también aparte venía la pregunta por ahí, ¿no? No solamente las versiones de las pantoneras de los catálogos físicos, es decir, que salen versión tras versión y que se deberían renovar año tras año por el desgaste, sino también hay que tener en cuenta la compatibilidad de las versiones digitales con las versiones físicas, que eso también genera bastante controversia, en el sentido de que estoy mirando, acabo de comprar el último software, pero sigo teniendo una pantonera modelo 80, digamos. O compré la última pantonera, pero no puedo pagar el software actualizado, entonces estoy con mi pantonera digital antigua. Entonces, eso también es importante porque el mismo número de pantones se va a ver diferente porque la construcción interna es diferente. Esto es cuestiones técnicas que cuando estemos allí, personalmente vamos a poder ampliarlo. Gracias. Muchas gracias. Y de una vez aprovecho para indicarles que se adjuntó el formulario de la evaluación de la charla para que por favor los que tengan gusto de llenarlo, también ahí es donde se indica que requieren el certificado de participación. Seguidamente, otra de las consultas que nos han hecho por medio del chat, dice, ¿la trama puede ser manejada desde programas de diseño? Sé que en la parte de impresión tiene su sistema por los RIPs de impresión, pero desconozco si se puede configurar en programas de diseño. La respuesta es no. En PostScript se podía. Todo eso porque eso no garantizaba, esto garantizaba que tenía mucha confusión. Entonces, cuando se hubo la evolución de PostScript hacia PDF, eso todo fue cancelado, se acabó. La única cosa que se puede hacer es un efecto en Photoshop, una simulación de trama, que es un recurso estético, de design, o eso pero no es el tramado de impresión.
Permíteme sumar a Bruno a lo que comentás, que en algunos casos, y quizás también eso puede prestarse a confusión, y es que algunos departamentos de preprensa o aquellos que están ya involucrados en el proceso de preimpresión suelen facilitarle a los diseñadores o a los clientes un acceso para que previsualicen cómo queda ese trabajo ya tramado, digamos, y que no es una decisión del diseñador o una decisión del cliente, sino que le presta, digamos, preprensa la visualización de cómo quedaría. Y quizás ahí se pueden tomar diferentes, si visualmente no quedó bien o uno está a tiempo quizás de hacer alguna modificación, pero es exclusivamente de los flujos de trabajo de preprensa. Perfecto. Otra consulta sería, ¿qué equipo o software recomiendan para la elaboración de perfiles de color? Bruno. Por favor. Yo creo que el más utilizado es el DXRite, el i1. No recomiendo comprar i1 1 porque ya está obsoleto. El 2 está caminando para la obsolescencia, tal vez no tenga más partes, piezas para cambiar, pero todavía está actualizado. Y ya tenemos el 3. Con eso se hace la lectura manual, pero la lectura en scan mode, en vez de hacer punto a punto. Entonces es muy importante que el equipo sea capaz de hacer en scan mode. Uno puede decir, pero mi Exact puede hacer scan mode, pero no está muy confortable para hacer perfiles de colores un Exact. Está muy bien hecho para hacer control de proceso, evaluación, etcétera, etcétera. Y para quien trabaja en digital, hay un italiano que es especialista para digital, Barbieri, que tiene equipos maravillosos. Si a uno le gusta Lamborghini, Ferrari y Maserati, es uno de estos para medir colores. Una pregunta complementaria, Bruno. ¿Realmente es necesario siempre estar haciendo perfiles de color? ¿En un proceso flexo, offset? No, excelente pregunta, Carlos, gracias. En general, sí. Lo que hacemos es poner nuestro proceso el más cercano posible de un estándar. Si esto no es posible, pero nuestro gamut, nuestra cantidad máxima de colores está muy cercana de uno de aquellos estandarizados que hemos visto, de uno de los RPCs o uno de los datasets de FOGRA, sin problemas. Necesitamos de un programa para hacer la conversión de perfil a perfil. Entonces hay que hacer un perfil de este proceso y después utilizamos un Device Link Profile para hacer una conversión. Es lo que se hace mayormente, perdón Pablo, lo que se hace mayormente en impresión digital, ¿verdad? Sí, exactamente. Todos los RIP de impresión digital hacen eso. Creo que es un buen punto para que los retomemos si tenemos la oportunidad de hacer este encuentro presencial, porque es interesante que la gente que nunca vio cómo se genera un perfil o ese momento, hasta poder hacerlo en vivo. También hay algunas confusiones con esto, ¿no? Creo que ya llegará el momento que podamos aclararlos, que en los procesos convencionales o más tradicionales o más industriales, digamos como el offset, el flexo, se apuntan a estos estándares como nombraba Bruno, y en los procesos digitales casi necesariamente en muchos casos por características propias, ya sea del soporte o lo que sea, que se busca hacer un perfil propietario. Pero en principio, bueno, y ahí se desprenden con qué software, que hay muchos software de impresión digital que tienen su modulito para generar perfiles, pero en principio tratar de dividir esas aguas, estándares y buscar los más próximos, y propietarios, que ya seguramente en otro momento podamos profundizar. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta por acá. ¿Un archivo PDF puede tener varios perfiles ICC incrustados? ¿Conviene normalizar antes de convertir a perfil de destino o solo el hecho de convertir a la salida es equivalente? Es una excelente pregunta. Acá tenemos de nuevo hasta PDF X4, que es el más moderno actualmente. Se puede incrustar imágenes en LAB, en RGB con su perfil, en ciano, magenta, amarillo y negro con su perfil,
se puede hacer una verdadera zoológico de imágenes de diferente perfil. El único que es necesario es que el archivo contenga su output intent, que es el perfil que dice todo eso acá tiene que ser convertido para esta condición de impresión, que es una de aquellas que hemos hablado rápidamente. Por eso es solamente un perfil de salida. Y para responder a distintos perfiles para un archivo, el PDF X6, que ya fue normalizado, pero todavía no tenemos herramientas para trabajar con él, va a permitir, por ejemplo, para impresión digital, que tiene la tapa hecha en un papel, el resto hecho en otro papel. Entonces, en el mismo PDF tiene un perfil para la tapa, un perfil para el centro interior y otro para la segunda tapa. Entonces, es una cosa que va a llegar a nosotros, mas tenemos que esperar que Adobe se despierte. Ahora, permíteme un complemento. Ay, siempre te atravieso el caballo, Pablo. Tranquilo. Discúlpame. Hay una cosa que se me viene, pero por favor, Bruno, tú que estás en más contacto con nuestros amigos en Europa, confírmame lo que voy a decir y si no estoy rebuznando. En Europa, en muchos flujos de trabajo, ¿verdad? Es decir, diseño, montaje y reproducción del color, se está usando ya no que los documentos o los artes se entreguen en un espacio de color CMYK, sino que los entreguen en RGB, ¿verdad? Y la conversión a CMYK, hacerla en el proceso de impresión propiamente. Eso es el sueño de los normalizadores, pero desafortunadamente yo participé en el último Color Management Symposium de FOGRA y las respuestas fueron que todavía FOGRA 39 un montón en Alemania, 51 un poquito más, un poquito menos de 39 y después RGB más abajo. Entonces, quiero decir... nosotros no conseguimos educar el diseñador, tenemos que procurar traer información el máximo posible, pero no podemos forzar que ellos hagan alguna cosa en una determinada manera que estamos soñando que deben hacer. Permite complementar. Creo que la pregunta salió si se podía usar varios perfiles en un solo PDF, creo, ¿no? Y nosotros, de nuevo, ya creo que vamos a necesitar un mes en Costa Rica para poder ir demostrando cada una de estas cosas, pero... ¡Welcome! El tema es el siguiente. Creo que la pregunta debería ser al revés, es decir, ¿cuántos perfiles necesito yo para mi salida? Es decir, ¿por qué tendré que tener muchos perfiles en mi archivo si en realidad voy a imprimir solamente en un offset con papel estucado, digamos? ¿Está bien? Entonces, independientemente si se podría o no, que por suerte el avance, como dice Bruno, que va a ser el PDF X6, lo va a permitir, en principio deberíamos definir cuál es verdaderamente nuestra salida. Y quizás en la mayoría de los casos va a ser una sola, entonces no necesitamos más de un perfil. En cuanto a las conversiones, y esta que comentaba Carlos, que para mí también sería un sueño que podamos trabajar todos en RGB y hacer la conversión final en CMYK, todavía sucede que esas conversiones que se pueden hacer de manera automática en los flujos de trabajo y que van a ser muy buenas conversiones, todavía no la vemos. Entonces a lo mejor estamos esperando un espacio de millones de colores en RGB y alguien automáticamente lo pasó a CMYK y termina saliendo. Entonces, si no somos responsables, fíjense esto, responsable de cómo tratamos nuestros archivos previamente, quiere decir que todavía no estamos preparados para trabajar en RGB para el proceso final de CMYK. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Por aquí dice, cuando es un documento que se va a imprimir en diversos sustratos, ¿en cuál formato debo trabajar al inicio? A ver, voy a tratar de traducir esa pregunta. ¿Cuál es el formato de inicio? Es decir, ¿dónde genero mi diseño? ¿O cuál es el formato de entrada ya del proceso productivo? Es decir, porque... perdón, ¿sí? Yo creo que sea del diseño. Ok, si es del diseño, hoy casi que, y esto trato de ser lo más cortés posible. Sí, es diseño. Ok, diseño, gracias.
No importa dónde lo trabajé, siempre y cuando, de nuevo, tenga coherencia lo que yo estoy haciendo en mi salida de diseño. Es decir, que todo lo que yo estoy trabajando en mi programa de diseño, porque estoy más cómodo en Illustrator, o estoy más cómodo en Corel, o estoy más cómodo en cualquier otro software. Hay software que me van a permitir trabajar con mejores herramientas que otras, ¿sí? Lo importante va a ser la salida de ese diseño, es decir, ese PDF, la concentración, y ojalá podamos, insisto, trabajar con ustedes en definir cuál es el PDF correcto para el proceso de impresión posterior. Entonces, independientemente de donde se elabore el diseño, es cómo termino mi diseño y qué configuración utilizo en la salida. Gracias. Perfecto. Por aquí también nos están pidiendo si es posible mostrar un PDF elaborado para el proceso de impresión en flexografía. Esa es otra de las consultas por acá. No sé si habrá por ahí alguno, si no, entonces seguimos con la siguiente. Continuemos porque tendremos que elaborar justamente un archivo y eso los invitamos y vamos a generar suspenso, vamos a dar un tráiler. Ok. Los invitamos a la semana presencial que estemos allí. Perfecto. Seguido, entonces, dice, cuando somos independientes y trabajamos con diversos impresores, ¿cómo puedo lograr una calibración adecuada de nuestros equipos? ¿O cómo puedo lograr una calibración recomendable? Ya que al menos no voy a adquirir un aparato para calibrar mi computador que es solo por su costo, solo uno por su costo. Bueno, por favor. Empezamos. Yo continúo. Está bien. ¿Sí? El importante, por eso son creadas las condiciones de impresión estándar, ¿no? Entonces, Fogra 39, Fogra 51, y así por delante, o CRPC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es para eso que son creadas, para que un diseñador, un dueño de marca no tenga que se preocupar con qué tipo de sustrato va a imprimir. Sí, él tiene que saber si el sustrato tiene una capacidad menos ancha de colores, entonces hay que escoger uno de esos estándares de impresión que tenga más o menos el mismo ancho de gamut. Entonces, por eso es que es importante conocer un poquito y creo que, de nuevo, no es para nos repetir, pero en nuestra charla presencial, nuestras charlas presenciales en este mes que vamos a quedar en Costa Rica, va a ser muy interesante poder hablar de eso y dar ejemplos claros con monitor, pantalla, y si tuviéramos acceso a una impresión digital para hacer unas pruebitas, sería fantástico para hacer demostraciones. Sí, y ¿sabes qué, Bruno? Me parece interesante que todo lo que nosotros podamos decirlo casi que sería similar a que alguien pueda ver un video en YouTube, ¿no? Es decir, se queda en una conversación. Creo que lo más interesante es poder verlo presencial y hacer pruebas, es decir, ustedes seguramente nos acompañan de diferentes lugares de Latinoamérica, pero traten de acercarse a lugares donde puedan hacer estas demostraciones con Carlos, con Bruno, con quien sea, porque muchas de las cosas que nosotros podemos contarles, a veces es difícil imaginarlo si no lo podemos hacer. En definitiva, como decía Bruno, y para completar, es un trabajo a largo plazo. Es decir, hay una relación con los proveedores que tenemos que tener para que tener este diálogo, esta comunicación y trabajar todo dentro de un mismo estándar. Así que esa sería una de las maneras que podamos trabajar con ello. Gracias. Perfecto. Otra consulta por acá. Dice, ¿cuál es el espacio de color más recomendable para trabajar con más información en CMYK? Yo creo que o trabajar con Fogra 51, si tienes un sustrato azuloso, si tienes un sustrato sin abrillantadores ópticos, entonces puede utilizar Fogra 39. Si interesa utilizar la metodología norteamericana, puedes trabajar con CRPC 6, que es el Gracol 2013. Estos estándares están disponibles. Yo he ponido en el chat www.color.org. Bruno, ¿y el ICC Max
¿qué puedes conversarnos acerca de eso? Uy, ICC Max todavía es un tema muy complejo. Creo que no cabe, no tenemos espacio acá para hablar porque vamos a entrar en la parte espectral y de diferentes iluminantes. Entonces creo que está un poquito más allá de lo que tenemos propuesto inicialmente. Sí. Lo anotamos para la semana presencial. Sí. Disculpa. Okay. Muchas gracias. Bueno, y por aquí nada más a manera, ¿verdad? De que están pidiendo un campamento de color, ¿verdad? Imagínense ustedes. Por aquí, sí, aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo hago un libro cord y un libro para textil? Esa es una pregunta. Dice, ¿hay algún perfil adecuado para impresiones de grises? Wow. Creo que sí, hay que interpretar esto del libro, ¿no? Porque por ahí diferentes secciones se puede tomar diferente. Si es libro físico del libro de lectura o si es libro de un catálogo, ¿no? Porque esto es parte de lo que Carlos va a poder demostrarnos de cómo generar un propio catálogo de color. Eso es súper interesante y que la mayoría que tengan equipo de medición puedan incorporarlo. Respecto al perfil de grises, si bien existen perfiles de grises, lo que se busca, y seguramente Bruno va a poder complementar con esto, lo que se busca es una coherencia en la reproducción tonal, ¿no? Independientemente del color que sea. Podemos decir grises o podemos decir un color especial. En eso se ha trabajado bastante con aquellos que conocen G7, se basa mucho en la reproducción que hace un gris, digamos, una coherencia en los pasos tonales y que habitualmente se busca esa metodología. Bruno nos ha adelantado en charlas anteriores que ya se está trabajando a nivel normativo para que las nuevas versiones de la norma pueda trabajar con la fuerza que tiene el balance de grises de G7 con la reproducción tonal de FOGRA y que incluso están incorporando las nuevas fórmulas matemáticas de los colores especiales. O sea que lo que viene, y ahí Bruno nos amplía, es un combo súper interesante. Sin duda. Yo creo que lo único que podemos decir, creo que ya estamos con el horario más o menos llegando al fin, es que lo que vamos a traer de ISO va a ser una ISO 12647.2, que es la norma para estándar para impresión offset, que va a tener un método de calibración tradicional, TVI, las curvas, un método de calibración near neutral, similar a G7, y un método similar a SCTV que se va a llamar CTV. El CTV no van a ser lineales, van a ser curvosos para que la apariencia siga a los otros dos. Y los otros dos van a ser muy similares. Con eso, por lo menos para papel tipo 1, que se llamaba tipo 1, para papeles estucados, vamos a tener una cosa, una novedosa, que es un dataset universal que, utilizando cualquier una de las tres calibraciones, para papeles estucados en una impresión offset a pliego, vas a conseguir prácticamente la misma apariencia. Entonces, eso va a ser la reconciliation, como diría Andy de FOGRA. Perdón, Pablo, Bruno, es que Daniel Boaglio, que lo tenemos ahí de incógnito entre la asistencia, sí, está ahí. Chao, Daniel. Hola, Daniel. Pero él hizo una pregunta que fue aquella que nos despertó, pero no la interpretamos bien. Él hablaba acerca de en qué momento del proceso es mejor hacer la normalización. O sea, ¿cuál es lo mismo hacer la normalización del proceso, del archivo, de los documentos? Sí. Yo comprendí, después yo comprendí cuando he visto. Esto se dice early binding y late binding. Entonces, early binding tiene una ventaja, que el diseñador o el preprensista puede mirar en la pantalla, si está calibrada, cuál es el resultado. Y puede también compartir una prueba digital, una 12647 parte 7, que dice, está dentro de la tolerancia, el comprador puede decir, sí, me gusta. El late binding,
Sí, maravilla. No tiene sorpresa. El late binding puede tener algunas sorpresitas, porque envías todo dentro del RIP y el RIP dice, ñom, 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 come, hace la separación y nadie verifica. Entonces, por eso el late binding que fue intentado de vender por Adobe como un concepto maravilloso, es tan difícil de ser adoptado. Esa es la respuesta para él. Déjame contar así brevemente una una larga anécdota, pero la voy a súper resumir. Hablando de eso, es que causó mucha confusión. Era una etiqueta que traía unos frijoles, o frijoles, como, dependiendo de cómo lo pronuncien. El asunto es que esos frijoles se veían muy distintos dependiendo de la sección de la etiqueta. Y era que habían agarrado una misma parte de frijol, una misma fotito y le habían repetido, y para que no parezca un copy-paste, el diseñador dijo, le voy a poner diferentes perfiles, ¿ok? Diferentes perfiles ICC a cada una de esas secciones de la imagen. A la hora que se reprodujo, en una impresora digital que estaba calibrada y estaba normalizada, con Fogra 39, se reprodujo de una manera y dijo, bueno, que va a quedar lindísimo. Pero a la hora que se reprodujo en la impresión offset, habían visuales diferencias, muy visibles diferencias entre cada una de esas secciones, y uno decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no salió evidente en la impresión de la prueba digital? ¿Verdad? Y era que precisamente, por lo que acabas de decir, o sea, ese ñomi que hace el RIP, ¿verdad? No es igual cuando el proceso va por el lado digital que por el lado offset. Entonces, si hay mucha complicación en la interpretación de los perfiles, es posible que los resultados sean totalmente inesperados, ¿verdad? Permíteme sumarle a esto ya para cerrar. Es para poder complementar con lo que compartíamos hace un ratito en la presentación. Es muy importante la comunicación en todos los niveles. Comunicación de los software, comunicación del color, comunicación de los aparatos y la comunicación verbal. Es decir, si no sabemos dónde vamos, ni siquiera casi que deberíamos arrancar, porque si no va a ser mucho más difícil poder recuperarnos a mitad de camino. Entonces, es importante que podamos entender que parte de lo que tenemos que aprender es este manejo de perfiles o este manejo del proceso. Y no para ser experto, sino para no tener sorpresas. Porque como habíamos dicho, no significa que todo sale perfecto. Significa que por lo menos podamos manejarlos y estar atentos a esos cambios. Gracias. Muchas gracias. Tengo por aquí dos últimas preguntitas que con esto vamos a cerrar este bloque porque nos siguen anotando ahí en el chat. Pero vamos a cerrar con estas dos últimas. Dice, para sublimación de prendas, ¿qué perfil de color recomiendan? Para impresión offset, ¿cuál es la lineatura y tipo de punto más recomendado? Método sublimación. En sublimación es un buen caso para poder desarrollar un perfil propietario, porque en la sublimación va a depender mucho de cuál es el soporte que se necesita sublimar y cuál es el proceso intermedio, es decir, si solamente se transfiere de papel o sea, se imprime hacia un papel y luego se transfiere por calor al elemento, si se utiliza calor directo, se utiliza una calandra, es decir, un paso en tiempo que va transfiriendo. Entonces, todas esas variables son necesarias poder obtenerlas en un perfil propietario. Y a partir de ahí incluso podemos aprovechar al máximo ese proceso interno, es decir, toda la capacidad de la impresora, toda la capacidad de ese papel de transferencia y toda la capacidad que tenga el elemento de recibir esa sublimación. Les dejo el del offset. Por favor. O sigo, ustedes saben. Yo puedo seguir. Sigue, Carlos. No, adelante, Bruno. No, yo me olvidé, era la lineatura. Yo sigo. Siga, por favor, Pablo. La lineatura Estás de offset. concentrado. La lineatura de offset. También va a depender un poco de lo que necesitamos reproducir. Lo ideal sería que cada vez que la tecnología nos permite ir avanzando en mayores lineaturas, es decir, con puntos más chicos o características en las tramas, como veíamos en uno de los slides, pasar a una trama FM, digamos, donde los puntos tienen micrones más pequeños y que puedan entrelazarse teniendo mejor definición.
Pero aquí, lamentablemente, tenemos que decirle que va a depender mucho del proceso. ¿Por qué? Porque va a depender de la característica de la impresora que se quiere usar. No todas las OPS son iguales. Todas usan tinta, todas utilizan un equilibrio químico, un equilibrio físico, pero los resultados no son iguales. No es lo mismo una impresora 80 que una impresora más actualizada y automatizada. Sí, Carlos. Ojo, hay un detalle adicional que hay que tener en cuenta que se nos está escapando, y es la relación que hay entre la lineatura, los niveles de gris y la resolución del CTP en el cual se están procesando las planchas. Excelente, ¿verdad? sí, excelente. Si nosotros levantamos mucho la lineatura, vamos a perder la cantidad de niveles de grises posibles, niveles de tonos. Sí, por eso... Teóricamente los CTPs no permiten, el software de CTP tiene las opciones que dice hasta acá puedes ir. Correcto. Sí, y que incluso que esas resoluciones, si uno quisiera subirlas, tiene también un costo extra por parte del desarrollador. Y hay un hándicap en el tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo de procesamiento hace más lento el procesamiento. A medida que se aumenta, es exponencial, digamos, es decir, se va aumentando el tiempo. Sí. Pero es importante esto, que se analice primero qué tipo de producto se quiere reproducir para saber qué es lo que vale la pena, digamos. No salgamos corriendo a querer reproducir 250 líneas para cualquier producto, porque no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene Así sentido. Es. Sí, vamos a decir que para papeles no estucados, el límite va a estar cerca de 150 líneas. Para papeles estucados, más de 200 líneas, más de 175 líneas ya es difícil de percibir alguna ventaja. Como tú dices, puedes perder niveles de grises, de pastos tonales, y puedes también tener más dificultades para el impresor. Entonces hay que pensar un poco sobre eso. Y por último, también es importante que no pensemos solamente en el proceso de reproducción, sino también cómo estaba ese archivo, cómo estaba ese armado, porque le vamos a meter mucha resolución y vamos a tener una alta lineatura, pero mis imágenes no estaban preparadas para ello. Ya para cerrar y tomándome un minuto más, sería interesante que aquellos que tengan consulta, no solo que le hagan a través de Lina y de SwingGraph para poder hacernos llegar y que podamos responderle en la medida que esté a nuestro alcance y que sepamos de los temas, sino también que esto sea un disparador, que tampoco se queden solamente con lo que nosotros le estamos contando, más allá de que tenemos algunos años golpeándonos, que esto sea como el puntapié inicial para despertar esa curiosidad y muchas veces intentar hasta poder lograr ese objetivo, ese resultado que se busca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los expertos, ¿verdad? Por la participación y por compartir toda su experiencia en estos temas de color. Vemos que ha sido de mucho interés para todas las personas que participaron. Más de 280 personas estuvieron conectadas hoy en esta charlita, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos de verdad de parte del Núcleo de Industria Gráfica, del Instituto Nacional de Aprendizaje, también de SwingGraph y de todas las personas que hemos participado. Voy a darle el cierre a la jefatura de Industria Gráfica para con ello concluir la charla. Muchísimas gracias a todos por su participación y buenas tardes. Tiene el micrófono apagado, doña. Sí. Además del campamento, creo que queda el mate por tomar, ¿verdad? En ese campamento, exactamente, Pablo. Muchísimas gracias. Además de que se nota que les gusta el tema, que son conocedores, que tienen las vivencias, hay una complicidad, ¿verdad?, entre ustedes increíble, que creo que eso es lo que lo ha hecho tan ameno, ¿verdad? Y la integración de esta charla no es una obra de la casualidad. Se nota que trabajan muy integradamente y los felicitamos, los felicito por esa fluidez con la cual yo creo que por eso la gente sigue preguntando y sigue agradeciendo muchísimo, están súper contentos y desean tenerlos aquí en Costa Rica para poder participar de actividades con ustedes.
Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo y ya los vamos a dejar descansar. Muchísimas gracias. A ustedes, personas participantes, muchas gracias por la acogida, por confiar en la institución y esperamos poder llevarle pronto nuevamente más información, ¿verdad? Más vivencias como esta. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Recuerden que entonces el video de la charla va a estar en el canal de YouTube para que todos lo puedan conseguir por ahí. Muy amables. Que pasen buena tarde. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.